En el video anterior revisamos los componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo. La matriz extracelular está formada por las fibras y aquí aparecen, por ejemplo, el colágeno en color rojo y en color azul aparecen las fibras elásticas. ¿Ya? También entonces podemos ver que esos son componentes de la matriz extracelular. Y la sustancia fundamental es todo el fondo, es decir, la sustancia gelatinosa que permite el sustento y la unión de los diferentes componentes, ¿ya? Y también permite mantener hidratado todo este tejido. En cuanto a las células son muy diversas. Hay principalmente dos agrupaciones o una forma de clasificación que es por su presencia. ¿Ya? Las células fijas son las células que siempre están presentes en el tejido conjuntivo y las células móviles son las que pueden o no estar presentes. Aquí podemos ver diferentes tipos celulares, pero el tipo fundamental, que es el que produce la matriz extracelular, es el fibroblasto. Fibroblasto es básico para todo tejido conjuntivo. De hecho, hay tejidos que solo presentan fibroblastos, ¿ya? Pero hay otros tipos celulares como por ejemplo célula adiposa, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, etc. Vamos a ir viendo entonces los dos grupos celulares principales. La población celular estable son, primero que nada, los fibroblastos, que son los productores de la matriz extracelular, adipocitos, células cebadas, macrófagos y pericitos. Y las células que son, ¿no es cierto?, móviles, que pueden o no estar presentes en el tejido conjuntivo, son células que derivan todas de la médula ósea, que van a viajar por la sangre y que pueden entrar al tejido conjuntivo para hacer su acción. Por lo tanto, estamos hablando de células que son del sistema inmune. Células plasmáticas, linfocitos, granulocitos polimorfonucleares. Vamos a ir revisando las características principales de cada uno de los tipos celulares. Los fibroblastos, estas son células que son productoras de la matriz extracelular, que además tienen la capacidad de dar origen a otros tipos celulares, como por ejemplo células adiposas o adipocitos, y también a células que van a ser precursoras de las células del tejido óseo, es decir, condrocitos de células de tipo osteoblasto y células precursoras de el tejido, ¿no es cierto?, cartilaginoso, y esos son los condrocitos. Entonces, los fibroblastos son células que si uno las observa en un corte histológico, rara vez las puede ver de esta manera. Es decir, dentro de una muestra, nosotros vamos a ver lo más claro es el núcleo, muy teñido, muy oscuro, que se ve normalmente alargado. Pero la forma celular no se ve porque se confunde con la matriz extracelular, ¿no es cierto?, que es lo que va produciendo, es decir, se va confundiendo con las fibras de colágeno, con las fibras de elastina, con toda la sustancia fundamental. Por lo tanto, lo que tú puedes reconocer en una imagen histológica es el núcleo muy teñido y normalmente alargado. El otro tipo celular que vamos a revisar son las células cebadas o mastocitos. Estas son células que están originadas en la médula ósea roja, ¿no es cierto?, que es donde se producen las células sanguíneas, y son células que llegan al tejido y son las encargadas de los procesos de inflamación y específicamente de los procesos de alergia, ¿ya? Porque son células que son liberadoras de gránulos de heparina, de histamina, proteasa, factor quimiostático y neutrófilo. Los gránulos de heparina tienen que ver con el ejercer un efecto anticoagulante. La heparina es un anticoagulante. ¿Eso qué significa? Que permite y facilita la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Es decir, cuando hay un proceso de inflamación, ya al liberarse heparina, los vasos sanguíneos se hacen más permeables y permiten el paso de sustancias desde la sangre entonces hacia el tejido. Evita la coagulación, la formación de coágulos en la zona de inflamación también. Eso es importante, ¿no es cierto?, para la regeneración del tejido. La histamina es la sustancia que provoca los síntomas clásicos de la alergia. Picazón, ¿no es cierto?, inflamación, aumento de la secreción, estornudo, etc. La histamina es la sustancia que se libera frente a agentes, ¿no es cierto?, que son absolutamente inocuos, pero que generan una respuesta alérgica intensa. Las respuestas de alergia y las respuestas de inflamación ocurren principalmente a nivel del sistema respiratorio y digestivo, que va a ser el lugar en donde se van a encontrar normalmente. En el tejido conjuntivo, debajo del epitelio, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar estos tipos celulares principalmente y ahí se pueden observar los gránulos
¿no es cierto?, que liberan para generar la respuesta que ya hemos mencionado. Los macrófagos son células que derivan de la sangre, derivan de un tipo especial de célula sanguínea que es el monocito. Cuando el monocito viaja por la sangre y entra a un tejido, pasa a llamarse macrófago. Los macrófagos siempre los vamos a encontrar en ciertas zonas específicas, como por ejemplo las vías aéreas. De hecho, se les llaman macrófagos areolares, ¿no es cierto?, porque se encuentran ubicados en los alveolares. Macrófagos alveolares. Y también pueden haber macrófagos, un tipo especial en el sistema nervioso, los que se llaman microglía. ¿Ya? Es decir, los macrófagos, dependiendo de la ubicación que van a tener, es el tipo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de tejido que, el nombre que va a recibir específicamente. Los macrófagos en general son células que tienen capacidad de desplazarse, tienen capacidad de diapédesis. ¿Qué es lo que se muestra acá? Pueden, ¿no es cierto?, moverse por el tejido mediante proyecciones del citoesqueleto hasta a comer, ¿no es cierto?, y a atrapar, por ejemplo, como se muestra acá, a bacterias. Bacterias, hongos, restos celulares, cualquier elemento extraño, ¿no es cierto?, va a ser detectado mediante procesos de quimiotaxis. Quimiotaxis es la detección de sustancias químicas y luego se fagocitan, se comen, ¿no es cierto?, todos estos elementos extraños, restos celulares, ya, y los destruyen. Ya, los macrófagos también vamos a ver que tienen la función de ser célula presentadora de antígenos, lo que quiere decir que, por ejemplo, si se comen esa bacteria, parte de esa bacteria la van a exponer y van a interactuar con otros componentes del sistema inmune, ¿no es cierto?, para generar una respuesta inmune a largo plazo. Se mueven entonces por la médula, nacen de la médula ósea, ¿no es cierto?, como monocitos, y al entrar entonces al tejido se denominan macrófagos. Hay unas células, ¿no es cierto?, muy interesantes que son células indiferenciadas. Quiere decir que son células que todavía no está definido su destino. Pueden convertirse en dos tipos celulares. Primero, pueden dar origen a células del endotelio, es decir, células del epitelio de un vaso sanguíneo, o pueden dar origen a una célula muscular lisa. Estos pericitos se encuentran rodeando, ¿no es cierto?, un vaso sanguíneo, por ejemplo. Aquí se muestra un vaso sanguíneo y aquí hay una fotografía electrónica en donde se ven los pericitos. Este es el cuerpo de la célula, ¿ya? Y la célula presenta proyecciones y se va enrollando alrededor. Aquí hay un pericito, aquí hay otro, y presenta proyecciones para enrollarse alrededor del vaso sanguíneo. También facilita el flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, a través de este vaso. Y, por ejemplo, aquí se muestra un corte de vaso sanguíneo, ahí está la luz del vaso sanguíneo. Estas células son las células endoteliales, ¿no es cierto?, las células del epitelio, ¿ya? Epitelio simple plano, ¿ya? Aquí está la membrana basal, en rosado, y en color violeta aparece el pericito. Si, por ejemplo, este vaso sanguíneo se llega a dañar, se rompe, y esta célula se pierde, la célula del epitelio, entonces el pericito puede reemplazar a la célula, convertirse en esta célula, ¿no es cierto?, para reemplazarla. ¿Ya? Entonces son células indiferenciadas que pueden dar origen a células musculares lisas, también del vaso sanguíneo, y también células del epitelio del vaso sanguíneo. Las células móviles son células que derivan de la sangre y por lo tanto derivan de la médula ósea roja, ¿ya? Y son principalmente células de tipo granulocitos. ¿Ya? Aquí están las granulocitos y también de tipo agranulocitos. ¿Ya? Aquí tenemos la variedad, por ejemplo, eosinófilo, neutrófilo, basófilo, y las células, ¿no es cierto?, plasmáticas, los linfocitos T y los linfocitos B también. Los linfocitos son grupos celulares, ¿no es cierto?, de células que tienen la característica de que presentan un solo núcleo, ¿no es cierto?, grande, y se participan en lo que se denomina la inmunidad específica, ¿ya?, o inmunidad adquirida. ¿Ya? Es una inmunidad que permite la formación de anticuerpos y también de la formación de células de memoria. ¿Ya? Ahora, los linfocitos B en específico, ¿no es cierto?, son las que van a dar origen a las células plasmáticas. Las células plasmáticas derivan entonces del linfocito B y su función es la producción de anticuerpos. Cuando ya se ha activado todo un proceso en donde hay un reconocimiento de un antígeno, de una molécula, ¿no es cierto?, extraña, entonces se elaboran anticuerpos contra este antígeno específico. Entonces el linfocito B se diferencia en célula plasmática y se dedica a producir específicamente ese anticuerpo
que se va a unir y reconocer específicamente a un antígeno. Las células plasmáticas están diseminadas por todo nuestro tejido conectivo y sobre todo por donde entran microorganismos, que es la vía respiratoria y la vía digestiva. Los granulocitos los vamos a ver más en detalle cuando veamos sangre, porque la sangre, ¿no es cierto?, es un tejido específico del conectivo. Ya vamos a ver que estas son células, ¿no es cierto?, que tienen diversas funciones de reconocimiento de agentes extraños, como bacterias, hongos, parásitos, etc., y que tienen la característica de tener núcleos lobulados, es decir, los núcleos segmentados, y también una gran cantidad de gránulos en su interior. Por eso se denominan granulocitos. Ahí tenemos tres tipos: los neutrófilos, que son los más comunes, los más típicos acá, los eosinófilos y los basófilos. El tejido conectivo lo podemos diferenciar en el propiamente tal, es decir, el conectivo en sí, y el especializado. El propiamente tal tenemos dos tipos principales, uno es el laxo y otro es el denso. El denso vamos a ver que hay varios tipos, regular, irregular y otros más. El especializado vamos a ver cartílago, ¿no es cierto?, que es muy importante, el óseo y la sangre. También en esta clase vamos a revisar el tejido adiposo, que también es un especializado. Tejido conectivo laxo. El laxo se caracteriza por tener una abundancia notoria de la sustancia fundamental. Es decir, hay fibras de colágeno, fibras reticulares, fibras elásticas, células, ¿no es cierto?, pero no hay tanta cantidad de estos elementos, sino que lo que predomina es la sustancia fundamental, un gel gelatinoso, ¿no es cierto?, una estructura gelatinosa que permite el movimiento de sustancias y de células. Ya se encuentran principalmente debajo de los epitelios de la vía digestiva y la vía respiratoria. Van a permitir, por ejemplo, en el caso de la vía digestiva, la difusión, el movimiento de sustancias. Está rodeando el tejido de las glándulas también, y forma parte de la tercera capa de los vasos sanguíneos, que es la túnica adventicia. Los tejidos conectivos densos son tejidos que tienen menos cantidad de células, pero tienen una gran cantidad de fibras. Por lo tanto, si tienen mucha fibra, obviamente la célula principal es quien produce la fibra, que es el fibroblasto. También tienen matriz extracelular, ¿no es cierto?, abundante, pero compuesto principalmente por gruesas fibras colágenas y menor cantidad de sustancia fundamental. Tenemos principalmente dos tipos, los densos regulares e irregulares. El tejido conectivo denso irregular es un tejido en donde uno puede observar claramente una gran densidad de fibras colágenas que están teñidas de color rosado, con hematoxilina eosina, y las fibras se disponen en todo sentido. La gracia que genera, ¿no es cierto?, es que hay una resistencia en todas direcciones. Pensemos, por ejemplo, en nuestra piel. Nosotros tomamos nuestra piel, la levantamos, la tiramos por un lado, la tiramos para el otro y no se va a romper, ¿ya? Y por lo tanto, nuestra dermis es muy resistente, ¿no es cierto?, a la tracción en todas direcciones. Y eso es gracias a este tejido conjuntivo denso irregular. Entonces, ¿cuál es el tejido que le da resistencia a nuestra piel? Es el tejido que está constituyendo la dermis, que es el tejido conjuntivo denso irregular. También se encuentra formando las cápsulas de los órganos, como los ganglios linfáticos, y también el hígado. Como les decía, tiene resistencia en todas direcciones, ¿no es cierto?, y tiene poca sustancia fundamental y tiene principalmente fibras, ¿no es cierto?, de colágeno. El tejido conjuntivo denso regular, quiero que se imaginen, ¿no es cierto?, los tendones, los ligamentos, que son estructuras de mucha resistencia, pero en una sola dirección. ¿Qué es lo que pasa acá? Todas las fibras de colágeno están dispuestas en paralelo, fibras en paralelo. ¿Para qué? Para darle resistencia solamente en un patrón definido, en un sentido solamente, es decir, el ligamento, el tendón, lo debe estirar en un solo sentido, resiste en un solo sentido. Si la persona, por ejemplo, hace un movimiento fuera de lo normal, entonces el tendón, el ligamento, que está constituido por este tipo de tejido, se puede romper, se puede rasgar incluso romper. Entonces, en este caso, el tejido conjuntivo denso regular, todas las fibras de colágeno están en paralelo. Y el único tipo celular que observas acá son los fibroblastos. Tú no ves la célula entera, solamente ves el núcleo alargado y apretado que queda metido entre medio de las fibras de colágeno. El tendón, el ligamento están constituidos por este tipo de tejido. Si el tendón, el ligamento se llegan a dañar, sufren una
una herida, ¿no es cierto?, una ruptura, los fibroblastos pueden regenerar ese tejido, pero no va a